Job, un hombre justo, lo pierde todo y queda solo, sumido en su dolor, mientras Dios guarda silencio. Pero cuando Job está al límite, Dios finalmente le responde desde un torbellino. No con explicaciones, sino con una revelación profunda que transforma su vida para siempre. ¿Qué es lo que Dios le dice? ¿Por qué sufre a alguien bueno sin razón aparente? Si quieres descubrir las lecciones ocultas en esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia juntos. La historia de Job comienza en un lugar de paz y prosperidad. Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, vive rodeado de bendiciones, su familia, sus tierras, sus posesiones. Es un hombre devoto, respetado y amado, quien ofrece sacrificios y ora por sus hijos, buscando siempre mantenerse en rectitud. Pero mientras Job se dedica a su vida cotidiana y a sus actos de fe, se desata en el ámbito celestial una conversación que cambiará su vida para siempre. Dios, en una asamblea divina, presume de la fidelidad y justicia de Job, destacándolo como un ejemplo de piedad en toda la tierra. Es entonces cuando aparece Satanás, quien cuestiona la integridad de Job y su devoción. Para Satanás, la fe de Job no es genuina, él está convencido de que Job adora a Dios solo porque ha recibido bendiciones materiales y protección divina. En su opinión, la lealtad de Job se basa en la comodidad y las riquezas que posee. Satanás desafía a Dios, sugiriendo que si Job enfrentara pérdidas y sufrimientos, su fe se derrumbaría. Este es el primer giro en la historia, el momento en que Dios, confiado en la autenticidad de la fe de Job, permite que Satanás lo pruebe. Sin embargo, Dios establece límites, aunque Satanás puede quitarle todas sus posesiones y golpearlo con calamidades, no puede tocar su vida. Con esta autorización divina, Satanás desciende con determinación a la tierra, decidido a despojar a Job de todo aquello que ama. El primer golpe es devastador y llega de manera imprevista. Mensajeros van y vienen, cada uno trayendo noticias peores que el anterior. En un solo día, Job pierde todas sus riquezas. Sus rebaños y siervos son destruidos por bandas de saqueadores, sus campos son arrasados, y finalmente, en un desenlace cruel, una ráfaga de viento derrumba la casa donde sus hijos están reunidos, matándolos a todos. El sufrimiento de Job es repentino y abrumador. Lo que ayer era una vida de abundancia y alegría se convierte en una oscuridad insoportable. La reacción de Job a esta serie de calamidades es extraordinaria. Sin tiempo para asimilar una pérdida antes de recibir la noticia de la siguiente, Job experimenta un dolor que pocos podrían soportar. Pero en lugar de responder con desesperación o enojo, Job toma una postura de humildad. Se inclina y, en un acto de dolor profundo, rasga su ropa y se afeita la cabeza, símbolos de luto en su cultura. Luego, se postra en el suelo y pronuncia una frase que refleja la entereza de su fe: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor ha dado y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Este momento es crucial en la narrativa, ya que marca la primera prueba de la fe de Job. Ante la pérdida de sus bienes materiales y la devastación de su familia, Job no maldice a Dios. Su reacción es una mezcla de aceptación y devoción, una aceptación que parece casi incomprensible dada la magnitud de su sufrimiento. Job reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su propia dependencia absoluta de él. En lugar de buscar una explicación o cuestionar por qué le ha ocurrido esta desgracia, Job simplemente afirma su confianza en Dios, aunque sus palabras reflejan también el dolor de un hombre destrozado. Este es el comienzo de una serie de pruebas cada vez más intensas. Satanás, al ver que Job no se ha rendido, busca llevar su ataque aún más lejos. Regresa a la presencia de Dios y argumenta que Job ha soportado la pérdida de sus bienes y de sus hijos, pero aún conserva su salud. Insinúa que si Job fuera tocado en su propia carne y huesos, finalmente blasfemaría contra Dios. Con la misma confianza en la fidelidad de Job, Dios permite que Satanás lo aflija físicamente, pero le prohíbe quitarle la vida. Este es el segundo gran golpe en la vida de Job. Job pronto se ve cubierto de llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. La agonía es tan intensa que se sienta en un montón de cenizas y, con un trozo de cerámica rota, se rasca para aliviar el escozor insoportable. Su cuerpo, que alguna vez fue saludable y fuerte, ahora está débil y afligido por el dolor constante. La imagen de Job, un hombre antes poderoso y próspero, ahora reducido a una figura abatida y enferma, ilustra el alcance de su sufrimiento físico y emocional. A pesar de esta nueva prueba, Job se mantiene fiel. Su esposa, que también sufre el dolor de la pérdida y la desesperanza, lo insta a maldecir a Dios y morir, como una manera de liberarse del tormento. Pero Job, aunque destrozado, le responde con una serenidad firme y le recuerda que si han recibido el bien de Dios, también deben aceptar el mal. No es una respuesta de resignación sin sentido, sino una declaración de fe inquebrantable. Job sabe que su vida está en manos de Dios, y aunque no entiende las razones detrás de su sufrimiento, elige confiar en él. Es en este punto donde se revela la profundidad de la fe de Job. Su relación con Dios no depende de las bendiciones materiales ni de una vida libre de dificultades.
Job es consciente de su lugar ante Dios, y su devoción no se altera incluso cuando cada aspecto de su vida parece derrumbarse. A través de sus respuestas, queda claro que Job no adora a Dios solo porque le ha sido propicio en el pasado, lo hace porque reconoce su grandeza y su propia pequeñez. Job entiende que, en última instancia, su existencia y todo lo que ha recibido provienen de Dios, y esta certeza le da la fortaleza para soportar incluso el dolor más extremo. Pero en su corazón, Job también comienza a experimentar una lucha interna. Aunque sigue fiel, su dolor físico y emocional lo llevan a un punto de quiebre. Se siente abandonado y empieza a cuestionarse el sentido de su sufrimiento. Sin embargo, en esta etapa inicial, Job mantiene su postura de humildad y devoción. Él sigue confiando en que Dios, a pesar de su silencio, tiene un propósito más allá de su comprensión. La primera prueba de la fe de Job se convierte en el fundamento de toda la historia, una historia que explora la naturaleza de la fe, la relación del ser humano con Dios y el misterio del sufrimiento. La integridad de Job ante la adversidad muestra una dimensión de fe que no depende de la lógica humana ni de una explicación racional para cada dolor. La fidelidad de Job es un reflejo de su amor por Dios, un amor que trasciende las circunstancias y desafía la visión tradicional de que el sufrimiento es siempre una consecuencia de la culpa. En su sufrimiento, Job no se aferró a la idea de que debía entender todas las razones detrás de sus pruebas, sino que eligió confiar, aunque no comprendiera. Así, la prueba de la fe de Job establece el tema central de su historia, la búsqueda de significado en medio del dolor y la lección de que la verdadera fe no se basa en las bendiciones recibidas, sino en una relación profunda y sincera con Dios. Es esta prueba inicial la que prepara a Job para lo que está por venir, pues aún queda mucho por enfrentar y entender. El sufrimiento de Job no tiene parangón. Tras las pérdidas iniciales y el dolor físico abrumador, Job comienza a ser consciente de la magnitud de su desgracia. Se encuentra en un estado de angustia tan profundo que se convierte en una sombra de sí mismo, un hombre destrozado en todos los aspectos. Al principio, Job había soportado los golpes con una fortaleza casi sobrehumana, aceptando con humildad la voluntad de Dios. Pero a medida que el tiempo pasa, el peso de sus pérdidas y el dolor de su cuerpo lo llevan a un punto de crisis. Sentado en el suelo, rodeado de cenizas, Job reflexiona sobre su vida y su situación actual. Su corazón se siente vacío, todo lo que alguna vez le trajo alegría y propósito ha desaparecido. Los recuerdos de sus hijos, de su hogar, de los días en que su vida estaba llena de paz y abundancia, ahora se sienten como fragmentos distantes, casi irreales. Su sufrimiento lo consume, y cada día que pasa sin encontrar consuelo ni alivio solo intensifica su dolor. Las noches se vuelven interminables, llenas de insomnio y pensamientos oscuros, y los días son una cadena de tormento físico y mental. Job comienza a expresar su sufrimiento en palabras. Sus palabras son una mezcla de desahogo y desesperanza, y mientras habla, surge en él la duda, el deseo de entender por qué ha sido condenado a este sufrimiento. Las preguntas brotan en su mente con una fuerza incontrolable. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué hice para merecer este castigo? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? La fortaleza inicial de Job se transforma en una profunda angustia existencial. No solo ha perdido su salud y su familia, sino que también se siente apartado de Dios, como si el silencio divino fuera una forma adicional de tortura. En medio de esta lucha interna, Job comienza a lamentar su propia existencia. Su dolor es tan intenso que llega a desear no haber nacido. Pronuncia palabras que reflejan la profundidad de su sufrimiento. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué me amamantaron? Job siente que su vida ha perdido todo sentido. Lo que alguna vez fue un hombre honrado y respetado, ahora se convierte en alguien que cuestiona su propio derecho a existir. En su desesperación, Job se pregunta por qué Dios permitió que naciera si su destino era sufrir de esta manera. Es un pensamiento trágico que muestra el nivel de su aflicción, donde la muerte parece un descanso y la vida, un castigo insoportable. Job empieza a experimentar una soledad que va más allá de lo físico. Siente que incluso Dios, su fuente de consuelo y esperanza, ha desaparecido. Esta sensación de abandono añade una nueva capa de dolor a su sufrimiento. Job, quien alguna vez tuvo una relación profunda y cercana con Dios, ahora se siente desconectado, como si Dios lo hubiera olvidado por completo. La fe que alguna vez le dio fuerzas ahora parece distante, y en su lugar queda un vacío que Job no sabe cómo llenar. Es como si cada día de sufrimiento lo llevara más lejos de la presencia divina. A medida que sus pensamientos se profundizan, Job comienza a manifestar su sufrimiento en una especie de diálogo con el vacío. Habla al silencio, esperando, quizás, alguna señal o respuesta. Sus palabras son crudas y llenas de dolor, pero también son el reflejo de un hombre que no teme expresar sus dudas y su dolor. Su lamento se convierte en una súplica para entender por qué su vida ha sido reducida a cenizas. No busca consuelo en respuestas fáciles ni en explicaciones simplistas, él quiere comprender el propósito detrás de su sufrimiento, si es que existe uno. La intensidad del dolor de Job alcanza su cúspide cuando se da cuenta de que no hay un final a la vista. Cada día se convierte en un recordatorio de lo perdido, y cada noche es una confrontación con la soledad y el vacío.
En este punto, Job empieza a cuestionar no solo su situación personal, sino la propia justicia de Dios. Él sabe que ha sido un hombre íntegro, fiel, y no puede entender por qué un Dios justo permitiría tanto sufrimiento en la vida de alguien que nunca le ha dado la espalda. Su mente se enreda en esta paradoja: ¿cómo puede un Dios justo y bondadoso permitir tal sufrimiento sin razón aparente? Este cuestionamiento marca un punto crucial en la historia de Job, porque aunque él no maldice a Dios, comienza a desafiar las ideas tradicionales sobre la justicia divina. Job quiere saber por qué, si él ha sido recto, sufre como el peor de los malhechores. Su dolor lo lleva a una confrontación directa con el concepto de Dios que él había tenido hasta entonces. No es que Job pierda su fe, sino que su fe comienza a transformarse. La percepción de Dios como un ser siempre justo y protector se tambalea, y Job siente que su entendimiento de la divinidad ya no puede sostenerse en el mismo punto. El sufrimiento de Job se convierte en una lucha no solo contra el dolor físico y emocional, sino también contra sus propias creencias. Lo que antes parecía claro y seguro se convierte en un terreno de incertidumbre y duda. Job, en su desesperación, se pregunta si hay alguna justicia en el universo, si Dios realmente es consciente de lo que le sucede o si acaso hay algo que él mismo no puede ver o entender. Esta lucha interna no es un rechazo de su fe, sino una búsqueda desesperada de respuestas en medio de un sufrimiento que parece carecer de sentido. Mientras expresa su agonía, Job deja entrever su esperanza de que en algún lugar, en alguna forma, haya una explicación o una justicia que él aún no alcanza a ver. Su fe se mantiene, pero ya no es una fe cómoda o ciega, es una fe en conflicto, que lucha contra la desolación y las preguntas sin respuesta. Job, en su condición más vulnerable, se aferra a esa esperanza como su único ancla en medio de la tormenta. Así, el sufrimiento de Job y su reacción nos llevan a una reflexión profunda sobre la naturaleza del dolor y la fe. Job no entiende por qué su vida se ha vuelto una sucesión de tragedias, pero en su desolación se niega a abandonar la búsqueda de un propósito. La historia nos muestra que su dolor no es solo físico o emocional, sino existencial, una confrontación con la esencia de su fe y su relación con Dios. Este sufrimiento es el motor que impulsa a Job a indagar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que siempre creyó y a abrirse a la posibilidad de que haya algo más allá de lo que puede ver o comprender. En su estado de desolación, Job recibe la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos han escuchado de su sufrimiento y han viajado para ofrecerle apoyo, un consuelo que, aunque bien intencionado, pronto se convierte en una serie de discursos que aumentan la agonía de Job en lugar de aliviarla. Cuando llegan, se sorprenden al verlo tan abatido, cubierto de llagas, casi irreconocible. Al principio, sus amigos muestran empatía, se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, respetando su dolor. Pero eventualmente, comienzan a hablar, y sus palabras revelan una visión de la justicia divina que está firmemente arraigada en la teología tradicional de la época. El primero en hablar es Elifaz, quien, con un tono casi paternalista, sugiere que el sufrimiento de Job debe ser resultado de algún pecado que ha cometido. Según Elifaz, Dios es justo y, por lo tanto, Job no estaría pasando por tanto dolor sin motivo. Aunque trata de expresarlo con suavidad, su mensaje es claro: Job debe haber hecho algo malo para merecer esta serie de desgracias. Para él, el sufrimiento es siempre una consecuencia del pecado, una forma en que Dios castiga y corrige a aquellos que se desvían de su camino. Este argumento es devastador para Job, quien sabe en su corazón que ha vivido con rectitud y devoción. Sin embargo, Elifaz insiste en que nadie es inocente ante Dios, y menciona visiones en las que ha visto seres humanos tan frágiles y corruptos como polvo ante la perfección divina. Su enfoque no solo acusa indirectamente a Job, sino que también minimiza la posibilidad de que alguien pueda ser justo ante Dios. Las palabras de Elifaz reflejan una teología rígida y una falta de empatía que se suman al dolor de Job, haciéndole sentir que incluso aquellos que deberían apoyarlo no creen en su inocencia. A este discurso le sigue el de Bildad, quien habla con una frialdad que lastima aún más a Job. Bildad es directo y tajante: si los hijos de Job murieron, debió haber sido como resultado de sus propios pecados. Para Bildad, la justicia de Dios es inmutable y absoluta, y la ley divina no admite errores. En su visión, Job está sufriendo porque, en algún lugar, él o su familia deben haber fallado. Su lógica es implacable: Dios no abandona a los justos, por lo tanto, Job debe reconocer su culpa. Para Bildad, el sufrimiento no es solo un castigo, sino una oportunidad para que Job reconozca su pecado y se arrepienta. Las palabras de Bildad golpean duramente a Job, quien ya se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad. La insinuación de que sus hijos murieron por algún pecado propio o de su padre es una carga que Job no puede aceptar. Job sabe que sus hijos eran inocentes y que él ha vivido una vida dedicada a Dios. Sin embargo, sus amigos parecen incapaces de comprender su perspectiva y, en lugar de apoyarlo, continúan presionándolo para que confiese algo que él sabe que no ha hecho. Finalmente, Zofar toma la palabra, y su discurso es aún más contundente. Zofar, menos paciente y empático que los otros dos, no solo acusa a Job,
sino que lo reprende por atreverse a defenderse y a cuestionar la justicia de Dios. Según Zofar, Job está siendo castigado menos de lo que merece y debería estar agradecido por no haber recibido un castigo aún mayor. Para él, es inconcebible que Job insista en su inocencia cuando está claro, en su mente, que el sufrimiento de Job solo puede ser una consecuencia de su pecado. Zofar no ofrece consuelo ni comprensión, sino que condena abiertamente a Job, insistiendo en que la sabiduría de Dios es insondable y que Job no tiene derecho a cuestionar lo que está ocurriendo. Estos discursos, en lugar de aliviar a Job, lo llevan a un punto de frustración y confusión aún mayor. Sus amigos, en quienes esperaba encontrar apoyo y consuelo, terminan juzgándolo y añadiendo peso a su dolor. Ellos representan una creencia común de que el sufrimiento es siempre una retribución directa por el pecado, una visión simplista que no deja espacio para el misterio de la vida o para la posibilidad de que el sufrimiento pueda ocurrir sin una causa aparente. La respuesta de Job a sus amigos es de profunda tristeza y desilusión. Él esperaba encontrar en ellos la compasión y la empatía que tanto necesita, pero en su lugar se encuentra con juicios y condenas. Job no puede entender por qué sus amigos están tan seguros de su culpabilidad y, aún menos, por qué Dios permanece en silencio mientras él sufre injustamente. Sus palabras hacia ellos son de reproche, pero también de dolor. Job se siente traicionado y completamente solo en su lucha. Job responde a Elifaz, Bildad y Zofar con una firme defensa de su inocencia. Él sabe que no ha cometido ningún pecado que justifique tal sufrimiento y se niega a aceptar sus acusaciones. Aunque sus amigos argumentan que el sufrimiento es una forma de castigo divino, Job desafía esa idea y sostiene que hay personas que viven sin fe y, sin embargo, disfrutan de prosperidad, mientras que los justos, como él, a veces enfrentan tribulaciones. Job está convencido de que su sufrimiento no puede explicarse con las simples fórmulas que sus amigos intentan imponer. Él no entiende por qué le ha tocado esta suerte, pero se resiste a aceptar una visión de Dios que sería injusta e implacable. En su debate con los amigos, Job expone su visión de la vida y la fe, una perspectiva que desafía las ideas tradicionales sobre la relación entre el sufrimiento y la justicia divina. Job mantiene que hay cosas que están más allá de la comprensión humana, que la vida y la fe no pueden reducirse a un sistema de premios y castigos. Su sufrimiento, aunque inexplicable, no le hace dudar de su integridad. Aunque Job lucha con preguntas sobre la justicia y la bondad de Dios, no abandona su fe, sino que busca un entendimiento más profundo y auténtico de la naturaleza divina. La confrontación con sus amigos también abre una puerta hacia un diálogo interno en el que Job comienza a cuestionar su relación con Dios en un nivel más profundo. Hasta ahora, Job había concebido a Dios como justo y protector, alguien que premia la rectitud y castiga el mal. Pero su sufrimiento y la falta de una explicación lógica le llevan a reconsiderar esta visión. Los discursos de sus amigos, aunque dolorosos, lo fuerzan a reexaminar sus creencias, a enfrentar la realidad de que quizá no todo puede explicarse a través de la lógica humana. Así, los discursos de sus amigos se convierten en un catalizador para una introspección más profunda. Job empieza a comprender que su relación con Dios no puede depender de un sistema de recompensas y castigos, y esta realización, aunque dolorosa, lo prepara para lo que está por venir. En este punto de la historia, Job se encuentra atrapado en un vacío existencial. Su sufrimiento se intensifica no solo por el dolor físico y las pérdidas materiales, sino por la profunda soledad y desconcierto que siente ante el silencio de Dios. Job ha clamado, ha argumentado su caso, ha defendido su integridad, y ha rebatido los juicios de sus amigos, pero aún no recibe respuesta alguna del Creador. Para él, el silencio de Dios es casi más insoportable que el sufrimiento mismo. La sensación de estar completamente abandonado, sin una señal ni una palabra, lo sume en una angustia que va más allá de lo que puede expresar. Este silencio se convierte en el tema central de las reflexiones de Job. Él no puede comprender por qué Dios, a quien ha servido fielmente durante toda su vida, no responde a su clamor en el momento en que más lo necesita. En su mente, Dios es el juez supremo, la fuente de justicia y consuelo, y sin embargo, en su sufrimiento más extremo, parece que Dios ha decidido permanecer distante. Job se encuentra con una fe desafiada hasta el límite, una fe que es ahora una mezcla de esperanza y desesperación. Él continúa llamando a Dios, pidiendo respuestas, pero cada vez con menos esperanza de recibirlas. En su frustración, Job comienza a expresar sus dudas en voz alta. Reflexiona sobre la naturaleza de Dios, cuestionando si acaso el Creador es consciente del dolor humano, o si de alguna manera el sufrimiento en la tierra es algo que escapa a su atención o control. Esta idea es perturbadora para Job, ya que desafía todo lo que ha creído sobre Dios y su papel en el universo. En su desesperación, incluso se plantea si Dios puede ser justo y bondadoso mientras permite un sufrimiento tan extremo en alguien que ha sido fiel y devoto. Es una pregunta que lo atormenta, porque implica aceptar que su visión de Dios podría estar equivocada. A medida que esta crisis de fe se intensifica, Job comienza a desafiar directamente a Dios. Sus palabras se vuelven una especie de juicio invertido, donde el hombre cuestiona al Creador. Job no pierde el respeto por Dios,
pero sí exige respuestas, demandando que Dios le explique por qué le ha tocado una prueba tan desgarradora. Es un acto de audacia espiritual, una confrontación en la que Job, sin renunciar a su creencia en Dios, pide una justificación por el silencio y la aparente indiferencia. Job no acepta pasivamente su destino, él quiere entender el motivo detrás de su dolor, quiere saber si hay alguna razón que justifique el sufrimiento que ha experimentado. En esta búsqueda, Job no se convierte en un hereje ni en un blasfemo. Al contrario, su cuestionamiento es una prueba de su fe, una fe que se niega a desmoronarse a pesar de la falta de respuestas. Job continúa creyendo en un Dios justo, pero no puede evitar preguntarse si ese Dios es el mismo que él había conocido o si existe algún aspecto de la divinidad que está más allá de su entendimiento. Este es un momento de revelación para él, un instante en el que su fe se transforma, se profundiza, aunque también se torna dolorosamente compleja y ambigua. Job llega a un punto en que su sufrimiento y el silencio de Dios lo llevan a una desesperanza casi absoluta. Se pregunta si realmente hay justicia en el mundo, si Dios observa el sufrimiento de los inocentes o si el dolor es algo que simplemente sucede sin razón. Este cuestionamiento lo convierte en un buscador de la verdad, alguien que, a pesar de su sufrimiento, no abandona la esperanza de encontrar respuestas. Aún en su miseria, Job se aferra a la idea de que la justicia debe existir en algún nivel, aunque no pueda verla en su situación actual. Este conflicto interno, entre la fe que le ha dado sentido a su vida y la realidad de su sufrimiento, crea una tensión profunda en el corazón de Job. Por un lado, quiere aferrarse a la idea de un Dios justo y bondadoso, por el otro, su experiencia le muestra un mundo en el que el sufrimiento parece no tener razón ni sentido. Este dilema lleva a Job a un estado de angustia en el que su propia identidad y su concepción de Dios se ven cuestionadas. Él no está dispuesto a aceptar una vida sin propósito, y su desesperación se convierte en una búsqueda de un entendimiento más profundo de su fe y de su relación con Dios. En esta lucha, Job expresa su deseo de que alguien interceda por él ante Dios, un mediador que pueda llevar sus palabras y su dolor ante el Creador. Siente que, como ser humano, es incapaz de comprender la magnitud de los designios divinos, y en su desesperación, anhela una figura que lo ayude a presentar su caso. Este deseo de un intermediario refleja su sensación de pequeñez ante Dios y su creciente necesidad de entender el propósito de su sufrimiento. La crisis de Job, entonces, no es solo una cuestión de fe, sino también de identidad. Él se encuentra en una encrucijada en la que debe decidir si continuará creyendo en un Dios que guarda silencio o si su sufrimiento ha destruido esa creencia para siempre. Sin embargo, a pesar de las dudas y la desesperación, Job se aferra a su fe de una manera profunda, aunque ahora es una fe que acepta la incertidumbre y el misterio. Él sabe que su relación con Dios nunca volverá a ser la misma, pero también entiende que, de alguna manera, su fe ha evolucionado, se ha transformado en algo más fuerte, aunque también más doloroso. En última instancia, el silencio de Dios no destruye la fe de Job, sino que la refina. Job, aunque devastado y sin respuestas, continúa buscando la presencia divina, no porque espere una explicación, sino porque ha llegado a entender que su sufrimiento es parte de una realidad que él no puede comprender plenamente. Esta aceptación, aunque no le trae alivio, le da una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la fe, una perspectiva que acepta el dolor y el silencio como parte de la relación con Dios. Este proceso de cuestionamiento y búsqueda de respuestas ante el silencio divino prepara a Job para lo que está por venir. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino, rompiendo el largo y angustiante silencio. La aparición de Dios no es lo que Job había imaginado, no llega con explicaciones detalladas ni una lista de razones que justifiquen el sufrimiento. En cambio, Dios habla en términos que muestran la vastedad de su poder y la inmensidad de su creación, poniendo a Job frente a una serie de preguntas que revelan la limitación humana frente a la divinidad. Es una confrontación profunda, un recordatorio de la diferencia entre la perspectiva humana y la sabiduría divina. Dios comienza con una serie de preguntas retóricas que llevan a Job a reconocer lo pequeño que es ante la vastedad del universo. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta Dios, exponiendo su propia sabiduría en la creación. Job no tiene respuestas, solo puede escuchar, consciente de que hay aspectos de la existencia que van más allá de su entendimiento. Dios menciona las estrellas, los mares, las criaturas de la tierra y del cielo, y lo hace de una manera que destaca la complejidad y la perfección de su obra. A través de estas preguntas, Dios no pretende humillar a Job, sino darle una perspectiva que le permita ver que hay un propósito y un orden que escapan a la comprensión humana. Mientras Dios sigue hablando, Job empieza a entender que su sufrimiento, aunque incomprensible para él, puede formar parte de un plan mucho mayor. Job ve que su deseo de entender todo, de recibir una explicación racional para su sufrimiento, era una expectativa limitada, basada en su perspectiva humana. Esta revelación no le trae respuestas concretas, pero le da una paz que viene de aceptar que no puede conocer todos los misterios de la vida. En lugar de pedir justicia o respuestas, Job se encuentra en un lugar de humildad, reconociendo que su visión del mundo y de Dios había sido incompleta. El discurso de Dios continúa,
llevándolo a un entendimiento más profundo de su relación con el Creador. Job ha pasado de cuestionar la justicia de Dios a ver la creación en su esplendor, a darse cuenta de que hay un equilibrio en el universo que va más allá del bien y el mal tal como él lo había entendido. Esta perspectiva transforma la angustia de Job en una aceptación serena. No significa que todo su dolor y su pérdida sean anulados, sino que ahora tiene un nuevo marco para ver su experiencia, uno en el que su sufrimiento tiene cabida dentro de una realidad más vasta y compleja. Ante la presencia divina, Job responde en una actitud de rendición completa. Reconoce que había hablado sin conocimiento, que había intentado juzgar asuntos que estaban fuera de su alcance. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración muestra que el sufrimiento de Job, aunque inexplicado, le ha dado una nueva comprensión y un encuentro genuino con Dios. Su fe ha sido puesta a prueba y, aunque no ha recibido las respuestas que buscaba, ha encontrado algo más profundo, un sentido de paz y humildad al comprender la vastedad de lo que escapa a su conocimiento. Dios no solo reprende a Job, sino que también defiende su integridad ante los amigos que lo habían acusado. Dios les dice a Elifaz, Bildad y Zofar que, a diferencia de ellos, Job ha hablado de manera recta sobre él, mostrando que, a pesar de sus quejas y dudas, Job ha mantenido una relación honesta y auténtica con su Creador. Los amigos de Job, quienes lo habían juzgado tan duramente, son reprendidos por Dios, y se les instruye a presentar sacrificios mientras Job ora por ellos. Esta restauración no solo reafirma la inocencia de Job, sino que también pone de manifiesto el valor de una fe sincera, una fe que no teme cuestionar ni confrontar, frente a una fe rígida y condenatoria como la de sus amigos. El desenlace de la historia de Job es, en última instancia, una restauración. Dios devuelve a Job el doble de todo lo que había perdido, sus riquezas, sus tierras, su ganado, e incluso su familia. Pero esta restauración no es solo material, Job ha ganado una nueva comprensión de la vida y de Dios, un entendimiento que ha sido forjado en el fuego del sufrimiento. Su experiencia no lo ha dejado indemne, pero lo ha transformado en alguien que ha visto la realidad de la fe y la humildad de una manera que va más allá de las simples nociones de retribución y justicia. Esta conclusión no es solo un final feliz, sino un cierre que muestra la profundidad de la fe de Job. No es una fe que depende de las bendiciones materiales ni de la ausencia de dolor, sino una fe que puede sostenerse incluso cuando el mundo parece carecer de sentido. Job ha pasado por una prueba que pocos pueden imaginar, y en su proceso ha descubierto una verdad espiritual que le permite aceptar tanto la grandeza como el misterio de Dios. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.